general básicamente es un cuadro de momento agudo. Es un cuadro que se forma, que se presenta de un momento a otro, uso brusco, ¿no? Uso progresivo. Y tiene, claro, una de las principales causas, pues, definitivamente, que es la litiasis de las vías biliares. ¿Sí? Entonces, acá hay un dato que es la inflamación de la glándula pancreática con o sin disfunción temporal o permanente de la misma puede acompañarse de falla orgánica sistémica. Ahí, ¿por qué te da este dato? Porque no todas las pancreatitis, vamos a ir viendo, se presentan de la misma forma. Hay pancreatitis leve, en el cual en 3 a 5 días el paciente se resuelve, y hay pancreatitis grave que te pueden llevar incluso a la muerte. Entonces, la forma de prevención es muy diferente, no se sabe por qué en algunos pacientes se presentan leve, en otros se presentan severa, pero lo que sí sabemos es que en la mayoría de casos, cuando se presenta como leve, termina como leve. O sea, no es una enfermedad progresiva, no es que empiece como leve y va progresando en el transcurso de los días y se va a hacer grave. Ni a la inversa, no es que se ve como grave y en 2 días se va a pasar y va a ser leve. Eso no pasa. Entonces, la gran mayoría de las pancreatitis son leves, 80%, y el 20% son graves. Pero en ese pequeño grupo de las graves, del 20%, la mortalidad es más o menos del 30 al 40% en centros especializados. O sea, ser especializado significa tener unidad de cuidados intensivos, intensivista, tener que la familia te pueda comprar todos los insumos o que tengas todos los insumos para poder brindarles tomografías de control, ¿no? Entonces es un gasto que te representa para los pacientes. En el caso de los pacientes particulares, los pacientes de salud todo le cubre, pero a veces no hay algunas cosas, y los pacientes que son del Ministerio de Salud, pues con mayores dificultades que nosotros, ¿no? Y una pancreatitis leve, la mortalidad es del 0 al 1%, o sea, casi nada, es poquísimo, ¿no? La gran diferencia que hay es que cuando se produce una pancreatitis grave, ahí generalmente ya hay daño del páncreas. De esta manera el páncreas se va a comenzar a necrotizar. Pasen, jóvenes, pasen. En cambio, en la pancreatitis aguda leve, generalmente solamente es un páncreas edematoso. Entonces ya comienzan a aparecer las primeras diferencias entre una y otra. ¿Sí? Ahí tenemos un gráfico que nos muestra la incidencia a nivel mundial de la pancreatitis. Acá está la causa alcohólica y las piedritas, ¿no? Los cálculos en la vía biliar son las causas más importantes en casi todos los grupos etarios y en los dos sexos, ¿no? Ahí está la causa más frecuente. Y ustedes se dan cuenta que más o menos a partir de los 35 años ya la causa es mucho más notoria entre cálculos y alcohol. Esto tiene relación pues con el alcohol, porque el alcohol se comienza a consumir generalmente en edad ya de 20, 30 años, ¿no? Entonces comienza también a aumentar. Entonces tanto en hombres, pero si ustedes ven en las mujeres, la causa alcohólica es menor, pero la causa de las vías biliares, de los cálculos, es mayor. ¿Sí? Ya vamos a ver viendo más adelante que las mujeres jóvenes, me refiero al sexo femenino y en mujeres jóvenes, las complicaciones de pancreatitis o las presentaciones de pancreatitis son mucho más severas que en los varones. Y también cuando nosotros hacemos procedimientos de CEPRE, los que más se complican con pancreatitis post-CEPRE son mujeres jóvenes, más que todavía los hombres jóvenes, estadística no. Este es un estudio peruano y acá también muestra el promedio de la edad, 50 años, ¿sí? El tiempo de hospitalización, cuando se demora en días, 50 días, los fallecidos pocos. Acá se dice que el 50% tuvo necrosis y menos del 50% no tuvo necrosis. Se termina bien. O sea, si no tiene necrosis es edematosa o la forma intersticial. Acá también en el Perú, la causa más frecuente, en este estudio que hicieron en este hospital, es biliar, casi toda, y alcohol es menos. En otros países la causa, la causa alcohólica en los países europeos es mayor que nosotros. Probablemente porque ellos tienen como costumbre un mayor consumo de alcohol que nosotros. En promedio acá nosotros tenemos menos consumo de alcohol que en otros países. En otros países parte, como por decir, como un aperitivo, ¿no? Para ir tomando. El problema es que acá se desarreglan más los fines de semana, pues son, podríamos decir, consumos excesivos. Por allá son menos volúmenes, pero más permanentes. Sobre todo
Dentro de este grupo de los, si ya vimos que la causa más frecuente es entre alcohol y cálculos, ahí estamos al 70-80%, hay otro grupo que es importante saber que son los medicamentos. Entonces, los medicamentos también producen pancreatitis. Y dentro de este grupo de medicamentos, el que tiene mayor ascensión es este famoso ácido valproico. ¿Para qué se usa el ácido valproico? ¿De acuerdo o no? Para las convulsiones, ¿no? Entonces se usa para las convulsiones, para las epilepsias, dentro de eso para las epilepsias. También se usa como para prevenir también las migrañas. Entonces este es un medicamento muy bueno, pero en niños generalmente se ve bastante frecuencia pancreatitis por ácido valproico. Ya otro medicamento es la citioprina. Este es un inmunosupresor que a veces lo damos para tratamiento de artritis reumatoidea, enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, para enfermedades autoinmunes. Y acá están todos los otros fármacos. Ustedes pueden ver que se usan en menor cantidad, ¿no? Las sulfas también está relacionado el famoso Bactrim, que les gusta a algunos cuando tienen una diarrea tomarlo también. Hay otros medicamentos de acción probable, por lo menos apréndase estos, ¿sí? Los que tienen fuerte asociación. ¿Ya? Hay otros, como los corticoides, el metronidazol, o sea, todos los medicamentos en sí tienen un riesgo siempre y cuando haya una condición genética que los pueda también predisponer. ¿Cómo se produce esta pancreatitis? Si ya tenemos la causa, que puede ser alcohol, que puede ser cálculo, que puede ser fármacos, ¿cómo se produce el daño dentro del páncreas? ¿No? Hay una teoría que todavía no está totalmente aclarada, pero es lo que más se acerca, o actualmente lo más aceptado. Dice que que después de una noxa se producen estos efectos: una lesión microcirculatoria, una quimioatracción de polimorfos nucleares y de citocinas, se produce una reacción de estrés oxidativo y también se va a producir una translocación bacteriana. Entonces, cada uno de ellos va llevando un daño de lo que va ocasionando. Por eso la lesión microcirculatoria se produce al lesionarse todo lo que es el endotelio, se comienzan a liberar enzimas. Y eso va a producir pues una autólisis, ¿no? Comienza a destruir el mismo páncreas, o las unas células pancreáticas, y continúa edematizándose las paredes vasculares, y nos va a llevar hacia un edema. Este mismo cuadro de aumento de permeabilidad, este mismo cuadro de ruptura, nos va a comenzar a atraer sustancias inflamatorias y proinflamatorias, como el complemento C5E, el reclutamiento de polimorfos nucleares y daños a través del ácido araquidónico. ¿Sí? Pasa, estamos a tiempo. El exceso oxidativo también, igualmente, que no puede limpiar, no supera los mecanismos de eliminación, produce más trombosis, hemorragia, necrosis, y cuando ya se produce un mayor daño, ya hay una barrera, se altera la barrera y por lo tanto comienzan a entrar microorganismos básicamente del tubo digestivo, y comienza a haber translocación bacteriana, se comienza a infectar todo este tejido. Una pregunta de anatomía: ¿el páncreas tiene cápsula? ¿Cómo se cubre el páncreas? ¿Cómo está recubierto? Es un tejido nada más, es un tejido laxo ahí, tejido conjuntivo, muy superficial, no tiene cápsula. Por lo tanto, no se va a producir un cuadro inflamatorio en la hepatitis. ¿Qué pasa? Se aumenta el tamaño del hígado y distiende la cápsula de Gleason y te produce un tamaño tipo pesadez, ¿no es cierto? En el páncreas, cuando se produce un cuadro inflamatorio, todo esto se libera hacia el tercer espacio, que se dice en el retroperitoneo. Por lo tanto, se comienzan a formar colecciones. Se puede formar colecciones detrás del páncreas, en la cabeza del páncreas, en la cola del páncreas, o se puede comenzar a discurrir hacia la zona pélvica. Es decir, por todo el abdomen puedes tener cuadros o colecciones inflamatorias. Y esto es importante porque esto nos va a permitir ver en las tomografías, a veces colecciones a distancia, producto de esta misma reacción inflamatoria en el caso de la pancreatitis, a diferencia de una hepatitis aguda que te da, que solamente está circunscrito por la cápsula que lo logra proteger. ¿Sí? Entonces, les mencioné al comienzo que hay dos formas de presentación de las pancreatitis. La pancreatitis aguda puede ser leve o puede ser severa, ¿cierto? Las pancreatitis leve tienen como causa, generalmente son pancreatitis edematosa, o sea, llega a la náusea y solamente el páncreas se inflama, o te produce un leve trasudado.
Esa es la famosa pancreatitis intersticial, ¿sí? En cambio, en la pancreatitis necrotizante no solamente se produce la parte inflamatoria, sino que se muere el tejido pancreático. Ya no hay páncreas, hay una destrucción, hay una necrosis, podemos decir entre comillas, se infartan esas zonas. Entonces esas zonas ya no se van a vascularizar, ya no va a producir, pero a veces no da mucha sintomatología en el futuro, ¿no? Porque uno diría, bueno, si se destruye el páncreas, eso quiere decir que en el futuro me puede dar una insuficiencia pancreática. En algunos casos sí, pero lo que pasa es que el páncreas tiene una gran capa, una gran reserva pancreática. Esto quiere decir que yo puedo destruir el 50% del páncreas y todavía yo puedo seguir viviendo. Algunos consideran que el páncreas es uno de los órganos que tiene más capacidad de reserva que todavía que el hígado. El hígado tiene una capacidad de reserva aproximadamente el 50%, y algunos creen que el páncreas puede llegar hasta el 90%. O sea, con un pedacito de páncreas puede vivir. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y ahí puede ver, esto que viene a ser la arteria esplénica, ¿no? Este es el riñoncito y este es el páncreas. ¿Sí? Acá ya comienzas a ver un pequeño edema, este es el hígado. En cambio acá, si tú ves, acá hay contraste, pero toda esta zona ya no se comienza a ver. El páncreas acá es el páncreas normal. Acá todavía capta contraste. Cuando capta contraste quiere decir que todavía hay circulación. O sea, por ahí está pasando el contraste. Por eso pedimos el contraste tanto endovenoso, para que capte el tejido que ya está necrótico, ya no lo va a captar el contraste. Entonces se vuelve como otras unidades Hansen que llamamos para poder medir toda esta zona, ¿no? ¿Sí? Ahí al caballero. Paquito, anda, lávate la cara. Si gusta, viene mañana, ¿eh? Para que no le contagies el sueño al resto. Mira, entonces, ¿cómo lo clasificamos la pancreatitis? Tenemos pancreatitis leve, pancreatitis severa, ¿cierto? Entonces, como hicieron, como en medicina, ¿no? Tenemos, como en casi todas las enfermedades de medicina, siempre tratamos de agrupar signos, de agrupar síntomas y ver cómo se comporta esta enfermedad en el tiempo. Entonces, se comenzaron a formar los famosos criterios de Atlanta. Eso ustedes lo van a ver en todo lo que revisen pancreatitis, van a ver criterios de Atlanta. Criterio de Atlanta es el 92, hay de 94 modificado, y la última que es la de 2013. Probable que en unos años más salga. Generalmente los grupos de estudio son cada 5 años. Hasta ahora todavía no ha aparecido lo otro, pero esto es lo que tenemos. En pancreatitis aguda leve, ese en el 93, y había pancreatitis aguda severa. Solamente había 2 tipos de pancreatitis. Sin embargo, en las observaciones con los tratamientos se veía que había un grupo de pacientes que con criterios de severidad, ya les voy a explicar qué son criterios de severidad. Cuando tú llegas a una emergencia por un cuadro de abdomen agudo, inmediatamente el médico lo que hace es diagnosticar un cuadro de pancreatitis y luego aplica unas tablas que puede ser que habrán escuchado, ¿no? Que son el Apache, el PISA, ¿no? Hay de Glasgow, hay Ransom. Entonces, ¿para qué aplicas estas tablas? Para ver los criterios pronósticos y me indican si esto es leve o si esto era grave. Pero ellos veían que pacientes que eran catalogados como grave, a las 48 horas comenzaban a revertir toda su sintomatología. Entonces ya no lo podíamos catalogar ni leve, y no lo pudieron catalogar como grave. Entonces comenzó a aparecer el otro grupo, y ya es lo que aparece en la modificación del 2013, como la moderadamente grave, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Entonces aparece el otro grupo que es moderadamente grave. ¿Y qué quiere decir eso? La leve se cataloga que no hay falla de órganos, que hay ausencia de complicaciones locales. ¿Cuáles van a ser las complicaciones locales? ¿Se acuerdan que les mencioné que cuando el páncreas se dematiza, se comienzan a formar colecciones? Entonces, una de las complicaciones son las colecciones. Otra complicación puede ser la insuficiencia respiratoria, porque te da complicaciones locales, la pancreatitis, y complicaciones sistémicas. O sea, te da 2 tipos: locales a nivel de todo el páncreas y sistemas en otros órganos a distancia. Entonces, te puede dar falla renal, te puede dar trastorno de la coagulación, te puede dar trastorno renal, te puede dar trastorno neurológico. Entonces, son las complicaciones sistémicas o complicaciones
Ahí están, ¿está bien? Y las complicaciones locales vienen a ser las colecciones que se aparecen. Y las que revierten, o sea, cuando hay falla de órganos, por decir, llega un paciente con un cuadro de abdomen agudo, ustedes lo ven que la creatinina está por decir en 2, ahora no poco, pero tú lo hidratas enérgicamente y a las 48 horas revirtió la creatinina, está mejor hidratado, mejoró el dolor, mejoró todo el cuadro, pues tú lo catalogas como una pancreatitis moderadamente grave. Porque recuerden que al comienzo les mencioné, lo que comienza como leve, generalmente todo termina como leve. Lo que comienza como grave, generalmente termina como grave. Pero en medicina no hay nada absoluto, hay un grupo que se coloca bien. Eso debería ser lo moderadamente grave. ¿Sí? Estoy yendo despacito porque pancreatitis es tiene varias cosas. Así como cirrosis tiene varias cositas. ¿Ya? Y todo hay tablas, hay escalas para poder graduarlo, entonces hay que ir paso por paso. Porque probablemente en el examen lo que más les voy a preguntar es sobre esto. Porque pancreatitis crónica nosotros vemos poquísimo y lo vamos a hacer más rápido, ¿les parece? Pero en pancreatitis aguda me gustaría que ustedes, así como le digo yo, aprendan bien cirrosis, aprendan bien pancreatitis, conózcanlo bien. Porque eso es lo que van a ver a cada rato en su práctica. Entonces la pancreatitis aguda se puede presentar, tiene dos fases de presentación en la historia natural, desde el momento que se presenta como leve o como grave, como va evolucionando. Generalmente lo dividimos en dos, todas las complicaciones que aparecen en la primera semana, que va a estar relacionada básicamente con la falla de órganos, con el CIRS. Las pancreatitis hacen una respuesta inflamatoria sistémica, ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces, todo lo que se produce, ¿qué es lo que te va a producir ahí? Taquicardia, ¿no? Alteración de la presión arterial, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más te puede? Pues también te puede producir fiebre en la primera semana. Y esto va a depender, básicamente, de la severidad de la pancreatitis. Y en la fase tardía, o sea, ya cuando pasó el cuadro agudo, producto de la lesión, van a estar relacionados básicamente con la necrosis pancreática. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de pacientes que hacen pancreatitis leve se terminan quedando en esta fase, en esta reversión. Y los que hacen generalmente las pancreatitis graves terminan en la otra fase, o sea, se van hacia la segunda semana. Nosotros tenemos por regla que generalmente en la primera semana, la segunda semana, hasta la segunda semana dice la literatura que las necrosis pancreáticas no son infectadas. Toda necrosis se infecta generalmente a partir de la segunda semana. Y ahí ustedes van a comenzar a leer bastante literatura a favor y en contra sobre el uso de antibióticos. Algunos dicen hay que darle antibióticos desde el inicio porque hay translocación bacteriana. Otro grupo dice no, porque las 2 primeras semanas es una necrosis sistémica. Y hay que esperar y hay que hacer mejor una punción del páncreas o del tejido pancreático y luego ver si es que crece, si hay bacterias, o sea, si hay un cultivo positivo para darle antibióticos. ¿Sí? Entonces, la segunda semana también va a depender mucho de la severidad y tratamiento que se aplica. Le llega un paciente con pancreatitis leve y ustedes pues, quieren calmarle el dolor y le comienzan a aplicar de repente antiinflamatorios, ¿no? El famoso diclofenaco, entonces ibuprofeno, quieren calmar cosas que pueden complicar la función renal y terminar complicando una pancreatitis leve. O de repente lo sobrehidratan al paciente, a un paciente anciano, y lo terminan produciendo un edema agudo de pulmón. Entonces, también puede haber complicaciones producto del tratamiento. Ustedes van a ver que los pilares del tratamiento de la pancreatitis solamente son 2: calmar el dolor y una buena hidratación. O sea, manejo de meditar. ¿Sí? Entonces, hay que tratar ahí, en lo posible, de no irse a los 2 extremos, hay que tratar de trabajar con lo justo y necesario. Entonces, ¿cómo yo sé si esta pancreatitis cuando me llega la emergencia, yo tengo mi paciente que ingresa con un cuadro de dolor abdominal, lo puedo diagnosticar? Ahora quiero saber si esto es leve o esto es severo, qué es lo que me interesa. Y tiene una importancia tanto de pronóstico como una importancia en dónde lo voy a manejar. Las pancreatitis leves se manejan en salas de hospitalización general. O sea, lo hospitalizo y en 2, 3, 4, máximo 5 días el paciente debe estar real. Las pancreatitis graves no se pueden manejar en una hospitalización general, se tienen que ir hasta una unidad de cuidados intensivos o una unidad de páncreas, como tienen algunos hospitales.
Entonces se utilizan los famosos criterios de ransom, son los antiguos, pero sin embargo todavía tienen una validez y son prácticos de usar. La limitación es que tienes que usarlo al comienzo, o sea, me llega el paciente, aplico mis criterios de ransom y luego tengo que aplicarlo a las 48 o 72 horas para ver cómo ha ido, para ver qué cambios se ha producido. ¿Qué vemos ahí en el ingreso? La edad, los leucocitos, la glucosa, el LDH y la TGO. Por lo menos me gustaría que aprendan los parámetros que puedas pedir, pues, ¿no? O sea, eso lo tienes tú tranquilamente en cualquier laboratorio, te lo pueden hacer en una emergencia, ante un laboratorio de primer nivel, o sea, eso lo tienes a la mano. Pero la edad, eso es clínico, los leucocitos es un hemograma, una glucosa lo tienes, el LDH también es, y el TGO que viene a veces junto con el perfil hepático, o sea, esos exámenes tú los puedes tener a la mano. Por eso que el ransom tiene una validez práctica, útil. ¿Sí? Y luego las 48 horas ya comienzas a ver, nuevamente ves cómo está el hematocrito, se ha descendido, la creatinina, la presión arterial de oxígeno, el calcio sérico, ya esto es un poquito que tendría que ser en otro nivel de hospital. ¿Sí? Puede ser un hospital, pero la Mercedes, el regional, todos tienen para hacer todos los exámenes. ¿Por qué se divide entre pancreatitis ransom? Aplica para dos grupos, para cuando es biliar y para cuando no es biliar. ¿Y cuál es la diferencia? Por decir acá, cuando es no biliar, ¿cuál sería no biliar? La causa alcohólica, ¿no? Por fármacos, solamente es a partir de los 21 años se comienza a catalogar, o sea, tendría un punto. Y para pancreatitis aguda biliar por cálculos, se cataloga cuando tiene más de 70 años. Igualmente acá también los leucocitos, ¿no? O sea, acá, para biliar, debe tener parámetros más elevados en general. Se dice que menos de 3 criterios de ransom, o sea, ¿cuántos criterios hay acá? 5, ¿no es cierto? Menos de 3 criterios, la mortalidad es del 3%. Entre 3 y 6 criterios la mortalidad es del 15% y más de 6 criterios la mortalidad es del 40%. O sea, mayor del 6% se corre la mortalidad en pancreatitis grave, coincide con lo que te mencionaba, ¿no es cierto? Va junto con estos criterios que luego a las 48 horas se aplican. Lo ideal es aplicarlo a las 48 horas, tienes la mayor sensibilidad y especificidad. ¿Está bien? Ahí también está, 1 a 3 criterios, leve, mayor de 4, grave. Eso quiere decir que se le dice por decir ahí, paciente con pancreatitis aguda biliar de 50 años, ingresa con un cuadro de abdomen agudo con amilasas de 500 y tiene 15.000 leucocitos, glucosa de 180, LDH en 200 y una TGO en 100. El diagnóstico es pancreatitis aguda grave o severa. Ahí ustedes ya pueden aplicar los criterios de ransom. Vienen también en exámenes de internado, de residentado, ponen estos detalles, porque esto es práctico. O sea, esto ransom sí deben conocerlo. No les pido la prueba, esta prueba es la más sensible, la más específica, es lo mejor, pero es el Apache 2, pero tiene parámetros que ustedes no lo van a poder utilizar en la emergencia, por lo menos de hospitales 1 o 2, porque eso ya acá necesitas. La temperatura rectal la podemos tener, la presión arterial media, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, pero acá ya necesitamos el oxígeno, el pH, o sea, necesitamos un análisis de gases arteriales, necesito sodio, potasio, ¿sí? Entonces, a veces estos exámenes ya de sodio, potasio, ni en el transmisor de emergencia no lo hacen. No sé si en el regional lo harán, pero en el transmisor no se hace. A veces pedimos un examen de un AGA, y en el AGA no sale esto, pero eso, análisis, el AGA va en sangre arterial, ¿no es cierto? Y entonces tienen que ser electrolitos séricos en sangre venosa. A veces tienen un margen de error. Entonces, pero este es el mejor índice para conocimiento, sobre todo para los que van a ser intensivistas en algún momento. El Apache es su pan de cada día. Ellos no usan ransom, usan Apache. O sea, para todas las graves tiene que ser Apache. Estoy hablando del ransom para utilizarlo cuando nos llega a nosotros al momento de que nos. O sea, ustedes van a recibir cuando sean internos, cuando sean segunistas, cuando vayan a sus pacientes con pacientes. Hay la misma guía de Atlanta da algunos parámetros que se han visto que tienen utilidad para decir
lo que nosotros conocíamos antes como el famoso ojo clínico, ¿no? Entonces, incluso en la guía misma dice, si tú lo ves al paciente que se ve gravemente enfermo, debes considerarlo como un grave. O sea, ¿cómo sería un gravemente enfermo que ustedes vean? Si yo veo a una paciente con pancreatitis, me dice, me refiero a con pancreatitis, si lo veo con el sensorio alterado, esto es grave, es imposible que sea. ¿Sí? Si me dicen, te estoy refiriendo a un paciente con pancreatitis y me está llegando el paciente con una presión de 8,6, esto sería grave, ya no tendría ni siquiera criterios. Entonces, te da la facilidad la guía de que tú puedes utilizar los criterios clínicos para poder actuar en la red. Así tenemos que mayores de 55 años se considera como un riesgo alto de que tenga una pancreatitis grave, un índice de masa corporal mayor de 30, o sea, un obeso. O sea, el solo hecho de ser obeso ya tiene un riesgo de que sea una pancreatitis grave. Que tenga falla orgánica, lo que mencionaba, falla neurológica, falla renal, ¿no? Falla del sistema de coagulación, falla renal. Lo otro, que se ha visto que el derrame pleural derecho, o sea, el derrame que se produce en el tórax, en el hemitórax, la pancreatitis cuando produce esta complicación también se ha visto que tiene una relación. Una placa en tórax es fácil pedirle en una emergencia. Cuando tú le pides una placa, ves derrame, es una pancreatitis grave. Tiene una alta sensibilidad de especificidad. Y lo otro es que tengan los criterios de CIRS todos completos, ¿no? Frecuencia respiratoria aumentada, presión arterial, temperatura. Entonces, todos esos pacientes, si tienen alguno de esos en forma aislada, o sumando, podrían ir a una unidad de cuidados intensivos. Aquí ya no estamos aplicando nada de muchas cosas más prácticas, ¿sí? También te da la guía que vamos a usar. Pero el otro sistema, después que apareció Ransom está del 60, 70, es bien antiguo, ha aparecido uno que ya tiene, que como antes teníamos Ransom, teníamos Apache, comenzaron a buscar uno que sea más cortito que el Apache, pero a la vez un poco mejor que el Ransom, porque el Ransom tiene la dificultad de que tienes que aplicarlo al ingreso y a las 48 horas. Entonces apareció el famoso PISA. Ese también tienen que aprender, ¿no? Que viene a ser cuánto de nitrógeno ureico tiene en sangre. Si es mayor de 25, se le da un punto, ¿no? El otro es el estado mental, la alteración de la conciencia, si está somnoliento, si está soporoso, si está en coma. Y lo otro es la presencia de CIRS. La presencia está catalogada por esto, ¿no? Que tenga una frecuencia cardíaca mayor de 90, temperatura mayor de 38, menor de 6, frecuencia respiratoria mayor de 20, o una presión arterial de CO2 menor de 32, leucocitos mayor de 12.000 o menor de 4.000, o mayor de 10% de inmaduros. Estos, ¿se acuerdan del CIRS? Esto ustedes lo han visto probablemente en infecto, ¿no? Cuando hablan del síndrome febril, ahí habla mucho del CIRS. Entonces, estos mismos criterios se utilizan. La edad, mayor de 60 años, y la presencia de derrame pleural en una radiografía de tórax, lo que le mencionaba, la radiografía de tórax se ha visto que esto es. Por decir, si yo tengo un paciente de 62 años que tiene un derrame pleural, ya tendría ¿cuántos criterios? 2. Por lo tanto, ya estaríamos hablando de una pancreatitis con esos 2 criterios. Solamente se necesitan 2 o más de los siguientes criterios para decir que este paciente es una pancreatitis grave. ¿Sí? ¿Está viendo bien? Entonces, ¿qué necesitan para el diagnóstico? Vamos a ver cómo es el diagnóstico, pero cuando el paciente viene con pancreatitis, hay que ir viendo cómo es su historia natural, si es leve, si es moderada, qué criterios utilizo, ¿ya? Y luego ya viene lo que puede parecer de las primeras semanas, en las primeras 4 semanas o después de las 4 semanas, que son las complicaciones. Tengo mi paciente con diagnóstico de pancreatitis, le he dado adecuadamente, le he dado mi tratamiento de hidratación, le he calmado el dolor. Entonces yo tengo que comenzar a pedir exámenes de imágenes para poder ver cuál es la magnitud del daño. ¿Cuáles son los exámenes de imágenes que sirven? Fundamental para esto. Si es una pancreatitis leve, con una ecografía es más que suficiente. Si tiene criterios de pancreatitis moderadamente grave o grave, tienes que hacerle una tomografía o resonancia. El momento ideal de aplicar una tomografía con contraste, porque si no, no sirve, es después de las 48 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que no pidan tomografía a bien llegue el paciente a la emergencia. Gran error que hasta ahora todavía los médicos en emergencia lo siguen utilizando. O sea, salvo que sea para diagnóstico diferencial. Porque recuerden
Recuerden que los pacientes con pancreatitis aguda no llegan como tal, no llegan como pancreatitis, ¿cierto? Llegan como abdomen agudo. Y como diagnóstico diferencial de abdomen agudo, yo sí puedo pedir una tomografía si no estoy tan seguro que sea una pancreatitis. No todos los pacientes con pancreatitis me hacen a veces exámenes de sangre, porque ya van a ver que entre los criterios diagnósticos solamente a veces necesito 2 de 3, si no lo han leído usted, y a veces no puede haber amenazas elevadas, pero puede haber cambios imagenológicos. ¿Sí? Aquellas complicaciones que tienen menos de 4 semanas, 4 semanas es el tope que han hecho los autores, han hecho un corte, complicaciones de menos de 4 semanas, complicaciones de más de 4 semanas. Y acá hay dos grupos, los de pancreatitis aguda, edematosa intersticial, que vendrían a ser las pancreatitis leves, y los pacientes que tienen pancreatitis necrotizante, que vendrían a ser las pancreatitis graves. Los que tienen menos de 4 semanas en una pancreatitis edematosa intersticial se llaman las famosas colecciones líquidas. Como no tiene causa, se ha producido un edema, esa cantidad de agua se comienza a aglomerar en un determinado espacio, que puede ser en la cola del páncreas, en la cabeza, en el cuerpo, o a veces hasta a distancia, a veces en la zona pélvica, se pueden acumular. Si es menos de 4 semanas, es una colección líquida aguda. Si ya pasa las 4 semanas, ya se llama el pseudoquiste, porque esa colección en el cuerpo inmediatamente comienza a hacer una cápsula, una pseudocápsula. ¿Sí? Si estamos tratando con una pancreatitis necrotizante, o sea, una pancreatitis grave, ya no va a haber líquido inflamatorio ahí. Lo que hay ahí es un tejido necrótico. Y ese tejido necrótico puede estar dentro del páncreas o puede estar por fuera del páncreas. ¿Sí? ¿Estamos entendidos o no? Entonces, esto se llama una colección de fluido pancreático postnecrótico. Es tejido muerto. ¿Se acuerdan cuando puse la lámina que no le llegaba sangre en la tomografía? Ese tejido está muerto. Es una colección con tejido necrótico. Mientras no se infecte eso, no hay ningún problema. Pero si no se infecta esto y pasa las 4 semanas, también tiende a encapsularse. Pero se llama una necrosis amurallada. ¿Ya? Y si ya se infecta esto, sería una necrosis infectada. Eso ya es otro tipo de tratamiento, de acuerdo al tamaño. Generalmente son tratamientos quirúrgicos. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿Se están dando cuenta que va a ser bien fácil acá jalarlos? Porque está feo, ¿no es cierto? Así es, por eso les digo, escuchen, serénense, vean la clase para que lo entiendan. Estoy tomando el tiempo de hacerlo despacito, paso por paso, para que ustedes lo entiendan y léanlo, por favor. La clase, o sea, yo les estoy dando, como dice, la parte general, lo más genérico, como lo pueden entender, pero léanlo para que refuercen, porque pasa 48 horas, que ya lo he dicho, que se van a acordar, y en el examen les hacen un caso clínico y ahí los van a agarrar, porque comienzan a mezclar. Mezclas ransom, mezclas apache, mezclas visas, mezclas necrosis, y ya te comienzan a enterar. Con un solo caso clínico, ahí salen 3 preguntas. ¿Cierto? O sea, no necesitas ni siquiera hacer pregunta por pregunta. Con un solo caso clínico, colocas un caso clínico ahí, 3 preguntas y se acabó el examen. Si sabes. Entonces, les pido acá que sí lo lean, lo interpreten bonito, despacio. Porque una vez que ya le encuentras el orden, olvídate. Pancreatitis lo encuentras en todos los libros. O sea, en internet es lo que más hay. Tú pones pancreatitis aguda PDF y te sale un montón de artículos. Pero por lo menos lean lo que les dije, el de Medicine, para que los oriente en la clase. ¿Sí? Porque a veces los otros nos tienden a confundir. No hay pancreatitis que ustedes van a ver que son de médicos intensivistas. No pongan eso porque esas pancreatitis tienen otras clasificaciones que utilizan ellos. Ustedes no nos estamos formando para eso, para intensivistas, para ser un médico general, no un médico interno. Intensivista maneja otro tipo de clasificación. ¿Ya? Bueno, entonces, como retrocediendo, el paciente viene con un cuadro de abdomen agudo. ¿Cómo yo hago el diagnóstico? Se dice que tenemos que tener los 3 criterios. Son 2 de 3 criterios. Un dolor abdominal típico, que ya lo saben, los niveles de lipasa y amilasa en suelo 3 o más veces el valor normal. 3 o más veces el valor normal. Acá tengan mucho cuidado, depende del laboratorio. A veces laboratorios engañosos.
Valor normal 40, te llega a 120 y como tú ya estás acostumbrado a que todos los laboratorios te digan 100, te dicen 100, por decir 120, ya está normal y a veces está el valor del laboratorio. Siempre nunca aprendan el valor, sino generalmente aprendan cuántas veces. Igual como dije también para hepatitis, ¿no? Más de 10 veces es para hepatitis. Entonces ya tenemos dolor abdominal, pues, ahí tenemos un criterio clínico, un criterio laboratorial y un criterio imagenológico. El criterio imagenológico es por tomografía o por ecografía. ¿Sí? Miren, grado de recomendación 1, calidad de evidencia alta. O sea, esto probablemente para los que les gusta el recurso de metodología de investigación científica, quiere decir que esto va a perdurar por muchos años, ¿no? Va a ser imposible casi que lo cambie. ¿Sí? Esto aprenderlo es fácil. El cuadro clínico, ya ni se lo repito, a ustedes les gusta hacer historia, son unos pibes de ejemplo, así que vamos a... En las amenazas hay que tener una consideración, el momento de la presentación. En las primeras 24 horas, a veces las amilasas no se elevan, ¿ya? Entonces, las amilasas a veces se comienzan a elevar, ahí dice 2 a 3 horas después del inicio del pico. Eso quiere decir que si ahorita nos vamos, de repente comemos mucho, una comida copiosa, comienzas con un cólico y como el dolor es muy intenso, es bien difícil que lo aguantes en tu casa, te vas a la emergencia y desde hace 2 horas te hacen tu amilasa normal, anda a tener en tu casa. Hay que esperar, las amilasas a veces no se elevan, a veces hasta 12 horas. Entonces hay que esperar. ¿Ya? El pico recién llega a las 20 a 30 horas, o sea, el pico máximo. Y normalmente a las 48, 72 horas ya no hay. Eso quiere decir que si yo te pido al cuarto día las amilasas en un paciente que tiene dolor abdominal, de repente ya sabrá negativo. Y esto se ve en los pacientes que vienen de lejos, gente que viene de Santa Cruz, gente que viene de la Sierra, de Cajamarca. Yo he visto muchos pacientes que vienen al cuarto día porque no pueden salir de su pueblo, porque ha llovido, entonces llegan en un mal estado. Y a veces las amenazas ya están normales, hay que tener cuidado. Por eso hay que siempre buscar los otros criterios. ¿Está bien? Ahora, otro dato. Es lo mismo decir, mi paciente tiene amilasas de 1000 que mi paciente tiene amilasas de 300. ¿Han leído algo, no? Es lo mismo, porque no denota severidad. ¿Ya? O sea, tú puedes tener 1500 de amilasas y puede ser una pancreatitis leve. Puedes tener 300 de amilasas y ser una pancreatitis severa. No hay nada de interpretación con la severidad. En cambio, la lipasa, esto sí se eleva desde las primeras horas, y permanece elevada en el tiempo y tiene en relación a la amenaza una mayor sensibilidad y especificidad. Entonces usted me diría todo porque no le pide una lipasa de frente. El gran problema es que para las lipasas en los servicios de emergencia no hay porque necesitan más reactivos diferentes, son más costosos. Entonces lo que está en la mano es la amilasa, como todo, ¿no? Que es lo más práctico. Es como que decir, ¿por qué no le pido una tomo en lugar de una ecografía? A veces es costo o beneficio. Las guías te aconsejan primero lo que tienes a la mano en donde te emergencia. Entonces la lipasa es el más específico cuando tengan alguna duda sobre sus valores. ¿Sí? No toda amilasa alta es pancreatitis, ni toda lipasa alta es pancreatitis. También tengan eso en cuenta. ¿Sirve para el seguimiento de un paciente con pancreatitis? No sirve para el seguimiento. No, así es. Es otra buena pregunta. A veces acá también dice, hay que pedirle a los 5 días hay que pedirse las amilasas han bajado. Al octavo, previo al alta, sus amilasas parecían bajar. No tiene ningún criterio de pronóstico. Solamente es criterio diagnóstico. ¿Ya? Pero puede estar elevadas en otras causas. Por decir, la amilasa se puede aumentar en el pseudoquiste pancreático, en el absceso pancreático, un cáncer de páncreas, obstrucción intestinal, úlcera péptica penetrada, salpingitis, peritonitis y radiación. Y hay un montón de patologías que también te pueden hacer que las amilasas estén elevadas, pero generalmente no están elevadas a ese nivel de más de ese valor normal.
¿Sí? Pero no todas amilases elevadas significan pancreatitis, tengan cuidado. Y no toda lipasa, también hay litiasis pancreática, afección de la vía biliar, ruptura del aneurisma, nefrolitiasis. Quimioterapia, radioterapia, también te pueden dar aumentos de lipasa, pero no a los valores de 3 veces el valor normal. También es importante ahí que... Máquina me voy a quemar a mi computadora. No pasa nada, ¿no? Si vuela ya. Además que está ahí con carboncito, ¿ya? Mira, aparte de las amilasas hay otras enzimas que también aumentan, sobre todo en las pancreatitis biliares. Ustedes que han hecho coledocolitiasis, ¿te acuerdan? ¿Qué se aumenta en las coledocolitiasis? Fosfatasa alcalina, gamma-glutamil, ¿no? Entonces ustedes van a ver que dentro de la fisiopatología de la pancreatitis, lo que se produce es el cálculo lo que produce es una obstrucción de la vía biliar. Si obstruye la vía biliar, si obstruye la vía biliar, generalmente en la parte distal también obstruye la salida del conducto pancreático. Eso produce una éstasis. Y esta éstasis comienza a aumentar algunas otras enzimas diferentes a las denominadas lipasa. La fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil, puede haber transaminasas elevadas, a veces en rango de hepatitis. ¿Ya? Pero la diferencia es que generalmente esto a las 48 horas como máximo todo revierte. O sea, a veces tenemos pacientes que tiene pancreatitis, tiene ictericia, bilirrubinas altas y transaminasas de 1000. El cirujano dice, no, está con una hepatitis. A las 48 horas está PRUM normales. O sea, es una bajada rapidísima. Es un golpe nada más. A diferencia de las hepatitis que se mantienen ya persistentes por una semana, 2 semanas, 3 semanas, de acuerdo a la gravedad de la enfermedad. ¿Sí? Hay otras sustancias laboratoriales que nos indican, que nos pueden, así como que nos pueden ayudar a predecir la severidad. La proteína C reactiva es un valor laboratorial que lo tenemos a la mano, que también se utiliza a veces en valores desde mayor de 150 miligramos por litro para predecir gravedad. Pero el gran problema es que esto generalmente se da a las 48 horas, o sea, no es rápido. Pero si tengo gente que tiene más de 48 horas y le pido una proteína C reactiva mayor de 150, es una pancreatitis grave. Esto sí tiene altísima sensibilidad y especificidad. Ahí está su grado de recomendación fuerte, su calidad de evidencia es, o sea, esto también es muy útil, ¿no? Lo que pasa es que a veces ya el paciente llega, ya está diagnosticado todo y ya no lo pedimos, pero es un importante marcador. Otro marcador es la procalcitonina, o sea, también es para ver gravedad de la enfermedad y se eleva en las primeras 24 horas con valores mayores de 1.8 nanogramos por mililitro. ¿Sí? Y esto se ha visto que cuando tiene una mayor utilidad, ¿se acuerdan cuando les mencionaba? Hay necrosis, una necrosis estéril, una necrosis amurallada, pero tiene que ver con contaminación bacteriana, entonces puede infectar y pasa a una necrosis infectada. Entonces, una de las formas de poder diagnosticar esta infección es haciéndole un PAP. Un PAP significa una biopsia por aspiración, a través de una aguja que puede ser creada por endoscopía o a través de una ecografía transabdominal o una tomografía. Se llega al páncreas y se extrae toda esa colección y se manda a cultivar. Pero un cultivo, ¿cuánto demora? 48, 72 horas, a veces más. Entonces la procalcitonina se ha encontrado que es un buen marcador, que cuando está muy alto es un marcador de necrosis infectada, aparte de decir gravedad, ¿no? Pues también te ayuda a eso. Entonces el otro, ya vimos el criterio clínico, el criterio laboratorial, amilasa, lipasa, las alteraciones del perfil hepático, ¿no? De la procalcitonina, de la proteína C reactiva. Entonces faltaría ver el otro criterio, que es el criterio imaginológico. Entonces, en todo paciente que tiene un abdomen agudo por pancreatitis aguda biliar hay que pedir una ecografía. ¿Para ver qué? Primero para ver qué. Para ver la causa. Porque el páncreas está en el retroperitoneo. A veces no lo logra. Entonces
no tanto para diagnosticar la pancreatitis, sino para ver la causa de la pancreatitis o para descartar otras causas del dolor. ¿Sí? Por decir, si yo tengo una ecografía, me puede ver bien una colección, me puede ver bien, me ve excelente los cálculos de la vesícula, me puede ver un colédoco dilatado, pues ya me ayuda. Y si tengo esto, una vez que tengo mi ecografía y me dice que tengo cálculos en la vesícula, tengo pancreatitis y mi diagnóstico, inmediatamente debo tomar la tomografía. Así tenga grave, debo esperar generalmente 72 horas, 3 días. Salvo que, como les dije al comienzo, ustedes lo planteen como un diagnóstico diferencial de autónomo, que es diferente. Pero si su diagnóstico es certero, que es pancreatitis, no le hagan tomografía inmediatamente. Esperen el tercer día. ¿Por qué? Porque generalmente el tercer día se ve todo el daño que ha hecho la pancreatitis. Generalmente subestima las tomografías. Ahora, me diría, pero doctor, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque cuando se hace muy tempranamente, subestima el daño final de la pancreatitis. Entonces, a las 72 horas ya se logra ver toda la magnitud del daño que ha producido la enfermedad. Otros exámenes tenemos la resonancia, que es mejor para distinguir entre necrosis de fluidos. Y bueno, son métodos básicamente para ver severidad y complicaciones. Las radiografías de abdomen simple sirven para dar diagnóstico? No, ya, por si acaso. Pero ustedes van a ver por ahí que las centinela, ¿no? Ya, cosas que no se hacían pues antes, pero no sirven para diagnóstico. A veces cuando hay abdomen agudo, si quieres descartar una perforación abdominal, pides una radiografía de abdomen simple, encuentras una centinela, te puede orientar, pero no te da el diagnóstico. Entonces yo le hago la tomografía a mi paciente a las 72 horas